Había como 40 invitados, luces de colores, brillando en el patio de atrás, la música bajita, y todos brindando como si fuéramos la familia perfecta. Yo estaba ahí, sonriendo por compromiso, con un trago en la mano, que ni siquiera había probado, cuando la voz de mi papá rompió el ambiente, fuerte, dura y vergonzosa. Sara, ya es hora de que vendas esa pinche casa. El préstamo de tu hermano no se va a pagar solo. Mis dedos se quedaron tiesos alrededor del vaso. Las conversaciones se callaron. Todos se nos quedaron viendo. Me reí nerviosa, pensando que a lo mejor, solo a lo mejor, él también se reiría y diría que era una broma, pero no. Sus ojos iban en serio. Volteé a ver a mi mamá, ni se inmutó. Se quedó parada ahí, como si estuviera de acuerdo, como si fuera normal decirle a su hija que se deshiciera de lo único que había logrado, con su propio esfuerzo, solo para salvar a su hermano. No dije nada, aún no, pero por dentro, algo se me rompió. Ellos pensaban que me iba a quedar callada como siempre, que iba a decir que sí y a aguantarme, como todas las veces que me hicieron sentir que valía menos que su hijo consentido. Pero esta vez, no, esta vez ya no iba a ser la hija obediente. Miré a mi hermano Ryan, ahí parado con su camisa de marca y su Rolex pirata, como si fuera modelo de revista. Pero la verdad es que ni podía pagar el coche, mucho menos toda la deuda que ya traía encima, y ni siquiera le daba pena. Solo sonrió, como si supiera que yo iba a ceder. Y sí, tal vez lo hubiera hecho hace años, cuando todavía me importaba su aprobación, cuando creía que familia significaba aguantar y quedarse callada. Pero esa versión de mí ya no existe. Dejé mi vaso en la mesa, despacito, fingiendo calma. Por dentro, el corazón me latía con fuerza. No de miedo, no, era coraje. Ganas de gritar lo injusto que era todo. Pero no grité, solo sonreí, y dije las 7 palabras que hicieron que todos en ese patio se quedaran sin aire. Entonces empieza a empacar. Tienes 30 días. La cara de mi papá cambió. ¿De qué estás hablando? Incliné la cabeza, disfrutando el momento. ¿De verdad no sabes? La gente empezó a murmurar. Susurros por todos lados. Mi mamá se veía confundida. Mi hermano apretó la quijada. Me acerqué tantito y le solté, bien seria. Han estado viviendo en mi casa. Y ahora la quiero de vuelta. El silencio se puso tan denso, que hasta me dolían los oídos. Y cuando sus caras se pusieron pálidas, bajo las luces del patio, supe que esto apenas comenzaba. Ellos creían que me conocían, pero estaba a punto de hacer algo que nadie se imaginaba. La gente siempre pensó que yo la tenía fácil, que por ser callada, educada y nunca hacer escándalo, yo era la hija favorita. Estaban muy equivocados. Desde el principio fuera Ryan con sus ojos grandes, y ese encanto falso que usaba, como si fuera traje caro. Mis papás siempre actuaron como si él hubiera nacido para brillar. Cada vez que fallaba, la culpa era del mundo. Cada vez que yo lograba algo, decían que era pura suerte. Saqué pura sa. Ellos solo asintieron con la cabeza. Ryan pasó con una C. Vamos a celebrar, dijeron. Él se esforzó mucho. Para cuando cumplí 15 años, ya me había dado cuenta. Las reglas en la casa no eran iguales para todos. Yo cocinaba la cena mientras Ryan jugaba videojuegos. Yo me desvelaba estudiando para conseguir becas, mientras ellos le pagaban la escuela, una y otra vez porque él abandonaba cada universidad a la que entraba. Y yo, como siempre, no decía nada. Durante la universidad trabajé en 2 chambas. Llegaba tardísimo a la casa, con los pies hechos pedazos, mientras mi mamá le preparaba a Ryan su comida favorita, porque estaba muy estresado para cocinar. Gastaron parte de su fondo de retiro para comprarle un carro nuevo, cuando le quitaron el anterior. Cuando yo pedí un préstamo chiquito, para ayudarme a pagar el depósito de un depa mini, mi papá me miró, como si le pidiera que vendiera un riñón. Tú eres independiente, Sara, me dijo. Siempre lo has sido, no nos preocupamos por ti. Esa frase se me quedó grabada, no nos preocupamos por ti, sonaba como un halago. Hasta que entendí que en realidad, significaba, estás sola. Incluso cuando conseguí trabajo de tiempo completo, apenas saliendo de la universidad, llegué a casa y ahí estaba Ryan.
Otra vez sin chamba, contándoles a mis papás su nueva idea de negocio. Y otra vez, aplaudiéndole como si fuera un genio. Esa startup duró 6 meses, y adivina quién, terminó pagando sus tarjetas otra vez. Yo no, pero ellos esperaban que lo hiciera. Como siempre, sin decir nada. Una noche me acuerdo bien. Llovía horrible. Llegué todo empapado de la oficina, porque me quedé hasta tarde. Los zapatos hacían ruido con cada paso. Entré a la cocina, y mi mamá me dijo: no vayas dejando agua por todos lados. Ryan está dormido. No lo vayas a despertar. Ese fue el momento exacto en que dejé de intentar encajar. Empecé a hacer mi vida por mi cuenta. Ahorré cada bono. Viví por debajo de lo que ganaba. Y dejé de compartir mis logros. Porque igual nadie los celebraba. Con el tiempo, me compré mi propia casa. La casa de mis sueños. Sin pedir prestado, sin favores. Solo yo. Y justo cuando di la noticia, mi papá preguntó si la iba a meter al fideicomiso familiar. Y mi mamá: ¿crees que Ryan pueda quedarse en el cuarto de visitas solo unos meses? Ahí fue cuando entendí que, para ellos, yo era su plan B, su salvavidas. La hija perfecta, convertida en chivo expiatorio. Pero ya no iba a quedarme callada. Ellos construyeron su mundo, asumiendo que yo siempre iba a ceder, que siempre iba a aguantarme. Pues ahora les iba a enseñar lo que pasa cuando el tranquilo deja de hacerse el tonto. No era solo una casa, era mi casa. Cada ladrillo, cada tabla del piso, cada llave de ese llavero representaba años de aguantar, de morderme la lengua, de escuchar un no tras otro, y seguir adelante. No tuve una hada madrina, ni un tío con lana, ni una herencia sorpresa. Tuve una hoja de Excel, pura disciplina, y una promesa que me hice a mí misma: un día voy a entrar a un lugar que nadie me podrá quitar. Y lo hice. El día que recibí las llaves, lloré sola, en la sala vacía. Nada de champán, ni familia echándome porras. Nomás yo y esas paredes, que ahora eran el espacio de mi libertad. Pero en mi familia, la libertad venía con condiciones. La primera vez que mencioné que me compré casa, lo primero que dijo mi mamá no fue: estoy orgullosa de ti. Fue: ay, está bien lejos de la ciudad. ¿Segura que vas a estar bien tú sola allá? Traducción: ¿por qué no nos dejaste controlar esto también? Una semana después, Ryan se apareció con mi papá. Se paseó por mi casa como si me estuviera haciendo un favor. Diciendo cosas como: está bonita la cocina. Podrías rentar el sótano en Airbnb, y ayudarnos con nuestra situación. Nuestra situación, o sea, su desastre. Su cuarto negocio fallido. El camionetón que ya no podía pagar. El préstamo que lo estaba ahorcando con las deudas. Y luego soltaron la bomba. Mi papá me sentó y me dijo: mira, hija, en esta familia siempre nos ayudamos. Ya te toca poner de tu parte. Vende la casa. Usa ese dinero para que Ryan se recupere. Te toca ayudar. ¿Estamos? Lo miré fijo, aguantándome las ganas de reír o llorar. ¿Qué me toca? Como si no hubiera estado ayudando toda mi vida. Mientras Ryan desperdiciaba cada oportunidad, como si fueran juguetes que ya no le gustaban. Asentí despacito. Bueno, lo voy a pensar. Y ellos pensaron que ya me habían convencido. Pero en mi cabeza, algo se encendió. No iba a vender nada. Al contrario. Hice una llamada silenciosa a mi abogado de bienes raíces. Le pregunté cómo poner la casa a nombre de una empresa privada. Transferí la escritura a una LLC. Todo quedó sin forma de que me rastrearan. Luego llamé a un administrador de propiedades. Le dije que me iba a ir a vivir al extranjero por trabajo, y necesitaba que alguien se encargara de la casa. La verdad, me iba a mudar a un depa sencillo, a 15 minutos de ahí, para poder vigilar todo desde cerca. 3 semanas después, les entregué las llaves a mis papás. Voy a rentar la casa un tiempo, les dije. Pueden quedarse aquí sin pagar, por ahora. Solo ayúdenme a mantenerla bien. Sus caras se iluminaron como si hubieran ganado un premio. Yo sonreí. Ellos no tenían ni idea de lo que venía. El reloj ya estaba corriendo. El día que me salí de mi propia casa. Nadie se lo esperaba. Empaqué en silencio. Nada de dramas ni lágrimas. Solo una maleta, mi mochila y una paz, que se sentía rara después de tantos años de aguantar. Dejé ahí mis muebles hechos a la medida. Las alfombras suaves. Hasta las obras de arte que había comprado, con meses de ahorro.
pero no era rendirme. Era una trampa. Mis papás se habían mudado 2 días antes. Apenas se estaban instalando, y ya se quejaban del agua. De la luz que no era cálida. Mi papá hasta puso la silla gamer vieja de Ryan en la sala, como si fuera una pieza de museo. Mientras tanto, yo me fui a vivir a un depa sencillo. O bueno, eso es lo que ellos creyeron. Era una casita sencilla, en un barrio tranquilo, con su jardincito al frente. Limpia, callada, sin lujos. Pero aquí viene lo bueno, esa también era mía. La compré usando otra empresa, otra LLC. Dirección distinta en los papeles. Otro nombre en el buzón. Todo legal, todo en orden. Mi segundo hogar, escondido a simple vista. Hasta hice unos papeles de renta falsos, por si algún curioso se ponía a revisar. La siguiente semana invité a mi mamá a tomar un té, nada más para reforzar la historia. Miró el lugar, bien humilde, y apenas si pudo esconder la sonrisa. Está medio bajón esto, ¿no?, dijo, tomando su chai con ese tonito envenenado, que solo una mamá sabe usar bien. Pero bueno, ya vas entendiendo lo que es vivir con lo que uno tiene. Yo solo sonreí. Sí, ya sabes, ahí voy. Mi papá vino después. Me trajo sobras como si estuviera haciendo caridad. Es difícil verte aquí, después de esa casa tan bonita, suspiró. Pero bueno, al menos ya no estás pagando hipoteca. Quise gritar, pero me aguanté. Dejé que se lo creyeran todo. Que estaba en bancarrota. Que había vendido la casa por Ryan. Que otra vez era la hija buena, que dejaba sus sueños por la familia. Y eso fue lo que más lo sorprendió, pensaban que ya no tenía nada. Un día, Ryan llegó, y aventó las llaves de su carro sobre mi mesa. Como si yo todavía fuera la criada de la familia. Oye, me dijo, igual y vas a tener que ayudarme, con el seguro del BMW. Las cosas están difíciles. Yo asentí como si fuera una muñeca vieja. Claro, dije. Y luego apagué mi celular todo el día. La verdad es que cada visita, cada sonrisa de satisfacción que me echaban, solo avivaba el fuego que llevaba dentro. No era odio, era claridad. Necesitaban creer que yo estaba en la ruina, que no me quedaba nada, porque cuando todo saliera a la luz, quería que les cayera como un balde de agua helada. No era solo un plan, era una obra de teatro, y lo mejor apenas iba a empezar. El patio trasero estaba lleno de luces, risas y esa alegría presumida, que me revolvía el estómago. Era la fiesta de celebración del préstamo de Ryan. Sí, así le llamaron. Según eso, mis papás habían logrado, milagrosamente, pagar todas sus deudas. Y esa noche brindaban por su nuevo comienzo. Actuaban como si hubieran salvado al mundo. Y ni una sola persona ahí sabía que yo seguía viviendo en la casa, que todos creían que había vendido. Nadie sabía la verdad. Yo me quedé callada toda la noche. Sonrisa tranquila, risa bajita. Un vaso de agua con gas en la mano, que tomé despacito, por horas. Mientras tanto, mis papás eran el centro de atención. Sus voces se alzaban con cada elogio que recibía su hijo favorito. Ella renunció a todo por su hermano, le dijo mi mamá, a la tía Nazarena. Tan fuerte que los vecinos también escucharon. Vendió la casa de sus sueños. Criamos a una niña tan generosa. Siempre pone a la familia primero, remató mi papá, sonriendo hacia mí, como si yo fuera una empleada recibiendo un premio de consolación. Y justo ahí, en medio del jardín, Ryan, medio borracho, estaba dando un discurso sobre segundas oportunidades y redención, cuando mi papá levantó su vaso y lo chocó fuerte, para llamar la atención de todos. Nada más quiero decir algo sobre mi hija, dijo, señalándome como si fuera su mascota. Ella hizo el mayor sacrificio. Vendió su casa, su sueño, por el bien de su hermano. Y todos aplaudieron. 40 personas aplaudiendo una mentira. Y entonces lo soltó. La frase que me encendió algo por dentro, lo hizo sin dudar. Y si algún día necesitamos que dé otro paso así, sé que lo hará, porque para eso es la familia. Risas, asentimientos, más vasos brindando. Me paré despacito. Ni me temblaron las manos, ni se me quebró la voz. Ese momento ya lo había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Tienes razón, papá, dije. Eso es lo que hace una familia. Volteé a ver a todos. Pero lo que una familia no hace, es mentir, manipular y aprovecharse de la única hija que siempre ha salido adelante sola.
Silencio total. Respiré hondo. Y miré directo a mis papás. Ustedes no pagaron el préstamo de Ryan. Yo lo hice. Pero no vendiendo mi casa. Mi mamá parpadeó como si le hubiera dado una cachetada. No la vendí, dije más fuerte. Todavía es mía. Y también la casa donde vivo ahora. Ambas están a mi nombre. Cada una en una empresa diferente. Nunca estuve en la ruina. Jamás. Mi papá apretó la mandíbula. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sí, di un paso al frente, y que la casa donde están viviendo, esa que ustedes creen que regalé por Ryan, esa casa es mía. Ustedes son mis inquilinos. Y como su arrendadora, les estoy dando un aviso de 30 días para que la desocupen. Sus caras se pusieron pálidas. Alguien hasta se le fue el aire. Yo miré a todos los presentes. Y sonreí. Ya fui la hija sumisa demasiado tiempo. Es momento de vivir como la mujer que realmente soy. Me senté, tomé un trago de agua con gas. Y dejé que el silencio hablara más fuerte que cualquier aplauso. Los días después de esa fiesta fueron como caminar por un campo de batalla, solo que yo era la única que seguía en pie. Mi celular explotó al día siguiente. Llamadas perdidas de mi mamá, notas de voz de mi papá, y hasta Ryan tuvo el descaro de escribirme. Me dijo que fui dramática por decir la verdad, frente a todos. Que eso se resolvía, en familia. Como si resolverlo en familia no me hubiera desgastado el alma por años. Pero no respondí nada. Que se queden sentados en su incomodidad. Una semana después, mi abogado mandó un aviso formal. A esa casa, a mi casa. Un desalojo limpio, legal, sin groserías. 30 días para salirse. Desde ya. Nada de amenazas. Nada de mal rollo. Solo negocios. Mi mamá marcó de inmediato. Pero esta vez no gritó. Esta vez suplicó. Sara, hija, por favor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y yo, sin moverme un milímetro, le contesté con voz fría. Igualito que tú me haces sentir culpable, para que renuncie a todo. Esa casa fue mi recompensa, por 10 años de aguantar y sacrificarme. Y tú la trataste como si fuera una ficha de ajedrez. Solo estoy recuperando lo que siempre ha sido mío. Mi papá no llamó. Él mandó un correo. Una sola línea me mandó, has avergonzado a esta familia. Tampoco respondí. Ni hacía falta. Mientras tanto, el chisme se regó como pólvora entre la familia. Las tías empezaron a llamar, para ver cómo estaban. Aunque en realidad solo querían más detalles para el chisme. Primos que no me escribían desde hace años. De repente aparecieron con mensajitos de, eso, chica. Algunos me aplaudían, otros me criticaban. Pero la neta, nada de eso me importó. Lo mejor fue que los inquilinos ni se dieron cuenta, que ellos también habían quedado en ridículo. Hasta los vecinos empezaron a verme diferente. Uno hasta me paró en el súper. Tú eres la que les dio 30 días, ¿verdad? Eso fue valiente. Yo solo sonreí y asentí. Hay deudas que ya no se pagan callándose. Unas 2 semanas antes de que se venciera el plazo, pasé por la casa. Mi papá estaba sentado en el porche, con los hombros caídos, como si por fin el peso de todo lo estuviera aplastando. Ya se veía más chiquito de lo que yo recordaba. No me detuve. Solo pasé despacio en mi coche, con los vidrios arriba y la música a todo volumen. Ya no era por venganza, era por respeto a mí misma. Ryan intentó una vez más. Se apareció en la puerta de mi casa de renta, con esa vocecita suave falsa que siempre usaba, cuando quería algo. Ya dejaste claro tu punto, dijo. Pero son nuestros papás, Sara. No los puedes echar así nada más. Claro que puedo, le contesté firme. Y ya lo hice. Se rió burlón. Antes eras bien leal. Incliné la cabeza. No, Ryan, antes era bien ciega. Cuando llegó la última semana, la casa ya estaba casi vacía. Los muebles, las cortinas, todo se había ido. El sueño que alguna vez construí, que ofrecí como refugio a quienes nunca lo merecieron. Al fin era mío otra vez. No solo en papel, mío con poder. Y cuando llegó el día 30, me paré en la entrada mientras se iban. No me dijeron ni una palabra, pero ese silencio dijo más que cualquier disculpa que nunca se atrevieron a dar. No pasó mucho tiempo para que la red de mentiras de Ryan empezara a caerse. Resulta que el haberlo salvado una vez solo le dio más valor para seguir hundiéndose.
ya sin el techo de mis papás, ni su fantasía de que yo siempre iba a estar para ellos. Empezaron a sentir lo que era la presión real. Y Ryan fue el primero en tronar. Todo empezó con una llamada, que no era para mí, mi compañera Asa, cuyo primo trabajaba en la empresa financiera, donde Ryan decía ser consultor. Soltó la sopa un día en la hora de la comida. Sara, me dijo, inclinándose como si me fuera a soltar una bomba, tu hermano nunca tuvo un trabajo real ahí. Andaba haciendo cosas chuecas por debajo del agua. Dicen que lo están investigando, por usar nombres de clientes, para sacar préstamos privados. Parpadeé. ¿Qué tipo de préstamos? Del tipo de préstamos que se caen, y alguien más tiene que pagar por ellos. No debería haberme sorprendido, pero aún así sentí el golpe hasta la espalda. El niño de oro había sido una granada de deuda ambulante todo este tiempo. 2 semanas después, recibí un correo de un abogado, que ni conocía. Era uno de los inversionistas de Ryan. Según eso, yo aparecía como cofirmante, en un préstamo falso que él había hecho. Pero no pudieron meterme en nada, porque, gracias a Dios, todo lo que tenía estaba separado legalmente, en distintas LLCs desde hacía años. Cada casa, cada centavo, intocable. Reenvié el correo a mi abogado, y bloqueé el número. A finales de ese mes, le embargaron el coche a Ryan, y le congelaron su cuenta justo frente a sus narices. Salió en una nota de las noticias locales, de esas de fraudes pequeños. Fue rarísimo ver su cara en la tele, mientras mis papás estaban sentados, en su depa rentado, uno que apenas podían pagar con sus pensiones. Mi mamá llamó llorando, esta familia ya valió madre, sollozaba. ¿Por qué nos está pasando esto? Pero no le respondí con lástima. Le dije la verdad, esto no es una maldición, mamá, es consecuencia. Tú trataste a Ryan como rey, y a mí como si fuera una bolsa más de tu closet, y ahora él está quebrado, por dentro y por fuera. Mi papá nunca llamó, demasiado orgulloso. Pero me enteré por el tío Tamor, que andaba preguntando si podía demandarme legalmente. Casi me reí. ¿Demandarme por qué? ¿Por ser dueña de mi propia vida? Se les acabó la ilusión de que Ryan los iba a salvar algún día. Y sin esa fantasía, todo su reino, lleno de mentiras, favoritismo y negación, se vino abajo. La ironía, la hija a la que trataron como basura, resultó intocable. Y el hijo al que coronaron, terminó siendo solo una nota de prensa. Y aún así, ni un gracias, ni un perdón, nunca. Pero ya no lo necesitaba. Porque la verdad hizo lo que años de rogar no pudieron, les hizo sentir lo que es no tener el control. Y eso fue justicia suficiente para mí. 6 meses después, yo estaba frente a unos ventanales enormes, viendo el mar, descalza, con un café en la mano, y sintiéndome en paz. El sol me daba en la cara, y por primera vez en años, no estaba esperando el próximo golpe, solo estaba viviendo. La casa no era solo bonita, era una obra de arte, diseñada por mí. Cada azulejo, cada cuadro, cada rincón, reflejaba quién soy. Ya no era la hija culpable, ni la hermana ignorada. Era la mujer que por fin se eligió a sí misma. Y lo mejor es que ellos no sabían nada. Para ellos, yo seguía rentando una casita, después de mi fracaso. Creyeron que lo había perdido todo, pero lo que no sabían, es que en realidad, los había soltado a ellos. Una amiga de mi mamá y de Andy, de esas que opinan de todo, me vio saliendo de un evento privado una noche. Vio el coche, la prensa, el fotógrafo tomándome fotos, para un reportaje de mujeres líderes. Al día siguiente, me llegó un mensaje de mi mamá, no sabíamos que tenías tu propia empresa. O 3. ¿Y esa casa nueva? ¿Es la de la sesión de fotos? Ni una disculpa, ni un nos equivocamos. Solo el impacto de darse cuenta que la hija que trataron como cajero automático se volvió una fuerza imparable. Y ellos ya ni siquiera salían en la historia. Fue poético. Ryan también quiso volver a aparecer. Después de sus broncas legales y su vergüenza pública, se puso a trabajar de consultor independiente, que no era más que andar rogando que alguien volviera a confiar en él. Me mandó un correo. Hola, hermana. A ver si un día tomamos un café y platicamos. Me quedé viendo la pantalla. Y lo borré. Sin respuesta. No hacía falta.
porque aquí va lo importante. Esta no es una historia de venganza, es una historia de renacer. No solo construí una empresa, construí mi libertad. Mi equipo me respeta. Mis clientes confían en mí. Mentoreo a mujeres jóvenes, que me recuerdan a mí, cuando estaba hambrienta, decidida, y harta de que me callaran. Mi último movimiento no fue destruirlos, fue convertirme en alguien a quien nunca volverán a alcanzar. Semanas después, en una gala benéfica, me dieron un premio por mi trabajo en la comunidad. La sala estaba llena de líderes, mentores, personas que me veían como realmente soy. Cuando bajé del escenario, una mujer se me acercó. Era un poco mayor, lloraba, y era mamá de 2 hijas. «Nos das esperanza a personas como nosotros», me susurró. Ese fue el momento en que supe que todo lo que había pasado, la traición, el desamor, el silencio, no había sido en vano. Me había convertido en alguien fuerte, alguien real. Me subestimaron, pero yo nunca lo hice. Y ahora, ya no era la hija perfecta que habían dejado atrás. «De todos modos, no lo necesitabas, Nina», dijo mi papá con voz casual a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que había robado todo mi fondo universitario. «Nina, además, lo hecho está, no tiene caso enojarse por eso. Ahora me llamo Vanessa y tengo 25 años. Estaba de pie en mi pequeño departamento en Londres, escuchando a mi papá explicar por qué vació la cuenta que debía financiar mi último año de universidad. Ese fondo lo había construido yo misma con becas, trabajos de medio tiempo y ahorros que fui juntando desde la secundaria. «Nina, ¿cuánto es?», Nina, pregunté, tratando de mantener mi voz firme aunque mis manos temblaban. «Nina, no quedó nada, cariño. Tenía unas deudas que pagar, pero no te preocupes. Eres lista. Encontrarás algo», Nina respondió como si realmente tuviera opción, como si él no la hubiera tenido. No podía creerlo. Me habían robado 4 años de esfuerzo mientras estudiaba en el extranjero, y no pude hacer nada porque él seguía siendo cosignatario de la cuenta que abrí a los 17 años. «Nina, ya veo», Nina, dije en voz baja. «Nina, esa es mi chica», Nina respondió él, confundiendo mi calma con aceptación. «Nina, siempre práctica, como tu viejo padre. Oye, tengo que irme. Me voy a reunir con unos amigos para tomar algo. Hablamos pronto». ¿Reunirse con amigos? ¿Tomar algo con mi dinero? ¿Con mi futuro? Me senté en mi pequeño escritorio, mirando hacia la calle de Londres que tanto había llegado a amar durante mi semestre en el extranjero. Faltaban 3 meses para que tuviera que regresar a casa. 3 meses para descubrir cómo salvar mi último año, después de que mi propio padre me quitara la alfombra de debajo de los pies. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de él. «No le menciones esto a tu mamá ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas», Nina dijo. Por supuesto que no lo hizo. No quería que supieran. Así como tampoco quiso que se enteraran de sus deudas de juego, sus negocios fallidos o su costumbre de pedir dinero prestado en bares y nunca devolverlo. Abrí mi laptop y comencé a hacer una lista. Primero, la documentación, los estados de cuenta bancarios que mostraran el historial de la cuenta, pruebas de mis depósitos, las becas que había ganado. Luego investigué opciones legales, ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi papá siempre me había subestimado, me trataba como su plan de respaldo. «Nina, menos mal que estás bonita», Nina me decía cuando traía a casa puras calificaciones de 10, como si mis logros académicos fueran menos importantes que mi apariencia. «Nina, siempre te puedes casar con alguien rico si la universidad no funciona». Pero yo no había trabajado tan duro para llegar hasta aquí como para dejar que arruinara mi futuro. Él pensó que estaba siendo práctica cuando acepté con calma su robo. Lo que no sabía es que la practicidad era justo lo que debía temer. Durante la semana siguiente, junté las piezas de la magnitud de su traición. La cuenta tenía poco más de 42,000 pesos dólares. Dinero que había ganado con becas académicas, trabajos de verano y un presupuesto súper cuidadoso. Mi papá había vaciado todo en una serie de transferencias durante el último mes. Cada una era lo suficientemente pequeña como para no levantar ninguna alarma inmediata. Una noche, me encontré rodeada de estados de cuenta en nuestra sala. Mi roomie, Emma, me miró sorprendida mientras intentaba descifrar cómo había llegado a este punto. «¿Tu papá hizo qué?», Nina exclamó Emma leyendo por encima de mi hombro. «Nina, ¿no puedes denunciarlo por robo?». Le expliqué que, como la cuenta todavía tenía su nombre, legalmente tenía derecho a acceder a ella. «Nina, nunca pensé que él». «Nina», me quedé callada. «Nina, en realidad, sí debería haberlo pensado. Debería haberlo sabido.
Debería haber recordado cómo, cuando era niña, tomaba prestado mi dinero de cumpleaños prometiendo que lo devolvería, pero nunca lo hacía. O como intentó convencerme de que pidiera más préstamos estudiantiles a mi nombre, diciéndome que él me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono seguía vibrando con sus mensajes. Nina, no te estreses por eso, te preocupas demasiado por el dinero. Tal vez sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la escuela. Conozco a unos tipos que podrían conseguirte un trabajo de modelo, mejor dinero que ese título. Cada mensaje hacía más evidente lo poco que le importaban mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo no era más que otro recurso para explotar, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Comencé a hacer llamadas a la oficina de ayuda financiera de mi universidad, a servicios de ayuda legal, y a mi abuela, que siempre apoyó mis sueños académicos. No les conté todo, solo estaba reuniendo información, evaluando mis opciones. La siguiente llamada de mi papá llegó mientras estaba en clase. Nina, oye, princesa, una pregunta rápida, no tendrás otras cuentas de ahorro, ¿verdad? Solo me preguntaba por qué siempre eres tan buena con el dinero. El tono casual de su voz hizo que mi sangre hirviera, pero respondí con calma. Nina, ¿por qué preguntas? Nina, oh, por nada, solo estaba pensando en tu futuro, ya sabes, cosas de papás. ¿Mi futuro? Así como cuando vació mi fondo universitario, o cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, alegando que estaba huyendo de las obligaciones familiares. Le respondí, Nina, lo siento, papá, estoy en clase ahora, hablamos más tarde. Colgué y abrí mi laptop, añadiendo otro punto a mi creciente lista, cerrar cualquier cuenta que él pudiera conocer y transferir todo a cuentas nuevas en un banco diferente. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi abuela. Llamé a tu padre hoy. Parecía nervioso cuando le pregunté sobre tu fondo universitario. ¿Está todo bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre le había tenido miedo a mi abuela, la única persona que alguna vez lo había hecho responsable de sus actos. ¿Podemos hablar? Le respondí. Hay algo que deberías saber. Su respuesta fue inmediata y llena de furia. Después de escuchar toda la historia, convocó a una reunión familiar de emergencia, sin mi papá. Nina, ese hombre. Nina se enfureció durante nuestra videollamada. Mi mamá y mi tía estaban sentadas a su lado. Nina, esta vez fue demasiado lejos, robarle a su propia hija. Las observé mientras les mostraba los estados de cuenta, los mensajes de texto, la forma en que había descartado mi futuro con tanta facilidad. Las manos de mi mamá temblaban mientras leía sus mensajes. Nina no tenía idea. Nina, susurró Nina. Él me dijo que habías decidido tomarte un descanso de la escuela, que estabas pensando en regresar a casa. Por supuesto que había dicho eso. Mi papá siempre había sido experto en inventar historias que se ajustaran a lo que le convenía. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para hacerlo sobre él? ¿Con qué frecuencia se había atribuido el mérito de mis logros mientras en secreto los saboteaba? Nina, he estado documentando todo. Nina, les dije. Nina, cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, que es abogada, se inclinó hacia adelante. Nina, el problema de la cuenta es complicado, ya que él era cosignatario, pero podría haber otros ángulos. ¿Él ha hecho alguna promesa por escrito sobre devolver el dinero? Saqué más capturas de pantalla, correos electrónicos donde reconocía que el dinero era para mi educación, mensajes en los que mencionaba casualmente que, algún día, me lo devolvería. Nina, perfecto. Nina, dijo mi tía. Nina. Tal vez no sea legalmente vinculante, pero es una excelente palanca para lo que viene después. Nina, ¿lo que viene después? Nina, preguntó mi mamá. Nina, lo que viene después. Nina, intervino mi abuela. Nina, es que hagamos que Gregory se dé cuenta exactamente de lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan se armó rápidamente. Primero, mi abuela lo confrontaría directamente, haciéndole saber que la familia estaba al tanto de lo que había hecho. Luego, mi tía redactaría una carta de demanda formal, exponiendo sus opciones para hacer la restitución. Finalmente, mi mamá decidiría solicitar el divorcio, algo sobre lo que había estado dudando durante años. Nina, él siempre te ha subestimado. Nina, dijo mi abuela. Nina. Siempre te ha tratado como si fueras una extensión de él mismo, en lugar de verte como tu propia persona. Es hora de mostrarle quién eres realmente. Esa noche, mi papá llamó de nuevo. Nina, tu abuela parecía molesta hoy. Nina, dijo con cuidado. Nina. No le dijiste nada, ¿verdad? Nina, nada. ¿Cómo que, papá? ¿Que te robaste mi fondo universitario, que destruiste mi futuro, que intentaste arruinarlo todo?
¿O simplemente que crees que mi educación no vale nada comparado con tus necesidades? Nina, no exageres, princesa. Nina, no me llames princesa. Es más, no me llames para nada. De ahora en adelante, todo pasa por la tía Sara. Nina, ¿Sara? ¿Por qué tendría que involucrarse tu tía? Nina, porque es abogada, papá. Y tú también vas a necesitar uno. La reacción de mi papá fue predecible, primero negación, luego enojo, y finalmente intentos desesperados de manipulación. «Estás sacando esto de proporción», escribió en un mensaje de texto. Era solo dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responder. Lo dejé hundirse más y más. El siguiente paso de mi papá fue aparecer en casa de mi abuela, donde me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a Londres. Ella no lo dejó pasar del porche. «Nina, ¿cómo te atreves?». Nina le gritó lo suficientemente fuerte para que los vecinos la escucharan. «Nina, ¿robas el fondo universitario de tu hija? ¿No tienes idea de lo que estás haciendo? Vergüenza». «Nina, mamá, por favor». Nina trató de bajar la voz. «Nina, esto es un asunto de familia». «Nina, exactamente, y traicionaste a tu familia. Ahora lárgate antes de que llame a la policía». Se fue, pero los mensajes no paraban. «Tus abuelas te han puesto en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti». Pensé en todo lo que, realmente, había hecho por mí, como siempre había menospreciado mis logros académicos, cómo se había apropiado de mis ahorros de la infancia, cómo trataba mi éxito como algo que podía usar a su conveniencia. La carta de demanda que redactó mi tía llegó a su casa por correo certificado. Adentro había un desglose detallado de cada centavo que me había quitado, junto con opciones de reembolso. «Nina, no puedes demandar a tu propio padre». Nina me llamó, indignado. «Nina, mírame». Nina le respondí antes de colgar. El drama familiar que siguió fue espectacular. Parientes de los que no había sabido en años empezaron a llamarme, expresando su disgusto. Su hermana, mi tía Patricia, compartió historias de cómo él también les había quitado dinero de las tarjetas de cumpleaños de sus hijos. «Nina, él siempre ha sido así». «Nina», dijo ella. «Nina, tomando lo que no es suyo y esperando que todos lo perdonen porque es familia». Mi mamá finalmente solicitó el divorcio, citando infidelidad financiera entre otras cosas. Durante la primera audiencia, salió a la luz su patrón de robarme. «Nina, ¿vació el fondo universitario de su hija para pagar deudas de juego?». «Nina», preguntó el juez, incrédulo. «Nina iba a devolvérselo». Nina protestó débilmente. «Nina, ¿con qué dinero?». Según estas declaraciones, no ha tenido un trabajo estable en 3 años. La imagen cuidadosamente construida de padre divertido y generoso se desmoronaba. Cada intento de defenderse solo sacaba a la luz más de su verdadera naturaleza. Por suerte, la oficina de ayuda financiera de mi universidad fue sorprendentemente comprensiva. Una vez que entendieron mi situación, me ayudaron a conseguir fondos de emergencia y elaboraron un plan de pagos para cubrir mi último año. Mi abuela insistió en ayudar con lo que pudo, aunque yo dudé en aceptarlo. «Nina, a diferencia de tu padre», Nina dijo firmemente. «Nina, yo sí entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas». La respuesta de mi papá a la carta de demanda fue alegar que estaba en quiebra, insistiendo en que no tenía forma de devolver lo que había tomado. Pero mi tía descubrió su nueva compra de auto, las fotos de vacaciones que había publicado en redes sociales, y su membresía en el club de campo. De alguna manera, seguía afirmando que no tenía dinero. «Nina, él es bueno para esconder sus activos», Nina explicó mi tía. «Nina, pero no lo suficientemente bueno». Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. «Estás arruinando mi vida. Mi propia hija volviéndose contra mí de esta manera. Te crié mejor que esto». Cada mensaje mostraba más de sus verdaderos colores. El acto de padre amoroso se desvanecía, dejando ver al manipulador que siempre había estado ahí. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó poner a mis primos más jóvenes en mi contra, diciéndoles que yo quería arruinarlo por despecho. Pero en lugar de apoyarlo, me enviaron capturas de pantalla de sus mensajes, sumándose a mi creciente archivo de pruebas. «Recuerdo cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él», escribió mi primo Jaque. «Supongo que ahora sabemos lo que eso significaba». Mi tía ayudó a mis primos a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera intentar algo con ellos. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba siendo expuesto, un familiar a la vez.
durante los procedimientos de divorcio de mi mamá salieron a la luz más revelaciones. Había estado escondiendo dinero durante años, tomando préstamos a su nombre y hasta intentando volver a hipotecar la casa sin que ella lo supiera. Nina ha estado tratando a toda la familia como si fuera su cajero automático personal. Mi mamá finalmente abrió los ojos, y todos nos dimos cuenta de que llevábamos años poniéndole excusas. Mi abuela organizó otra reunión familiar, otra vez sin el presente. Los familiares comenzaron a compartir historias de préstamos que nunca pagó, promesas rotas y confianza traicionada. Cada historia fortaleció nuestra determinación de hacerlo responsable. Nina, él siempre contó con nuestra lealtad para protegerlo de las consecuencias. Nina, dijo mi tía con firmeza. Nina, es hora de mostrarle que la lealtad funciona en ambos sentidos. Las consecuencias lo golpearon como piezas de dominó cayendo una tras otra. Primero, el abogado de divorcio de mi mamá descubrió cuentas bancarias que él había escondido, lo que llevó a un acuerdo mucho más grande de lo que él esperaba. Después, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de pago por el dinero que me había robado, con intereses incluidos. Su cuidadosa fachada de padre generoso y amoroso se desmoronó por completo cuando la familia descubrió que había estado pidiendo dinero prestado a parientes mayores, prometiéndoles rendimientos de inversiones que nunca se materializaron. Nina, esto también va al archivo. Nina, murmuró mi tía mientras tomaba nota de los nuevos descubrimientos. Sus mensajes de texto pasaron de enojados a suplicantes. Por favor, hija, no destruyas a tu papá. Todos cometemos errores. Aún eres mi padre. Podemos resolver esto. Todos cometemos errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de que trates a tu propio padre de esta manera? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme. Como siempre torcía las situaciones para hacerme sentir que él era la víctima, pero ya no más. Gracias a las conexiones de mi abuela, conseguí un trabajo a medio tiempo que me permitió seguir estudiando. Mis profesores, al entender mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria era un paso más lejos de su influencia. Lo que más me sorprendió fue que mis primos también compartieron sus historias sobre cómo los había manipulado con su dinero. Las tías y los tíos que antes permitían su comportamiento ahora se oponían firmemente a él. Incluso parientes lejanos se acercaron para ofrecer su apoyo. Un día, mi papá llamó a mi abuela y me dijo que estaba tratando de convencerme de que no aceptara el plan de pago. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Nina, ¿qué le dijiste? Nina, me preguntó mi abuela. Nina, que él mismo la destruyó cuando le robó a su propia hija. Su último intento de manipulación fue aparecer en mi graduación, sin invitación, no bienvenido, pero decidido a jugar el papel de padre orgulloso. Nina, esa es mi niña. Nina anunció en voz alta a cualquiera que lo escuchara. Nina, yo le di todo este sentido comercial. Mi tía Sara lo hizo escoltar fuera antes de que comenzara la ceremonia. Nina, tu éxito te pertenece a ti. Nina, me dijo después. Nina, él no puede reclamar crédito por lo que intentó impedir. Un año después de la confrontación por el robo del fondo universitario, el mundo cuidadosamente construido por mi padre se había desmoronado por completo. El fondo había expuesto todos sus esquemas financieros. Los viejos amigos que habían invertido en sus negocios empezaron a exigir respuestas. Los parientes a los que les había pedido prestado dinero tomaron acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mis logros académicos, sino también de mi independencia. La familia se reunió para apoyarme, y muchos de ellos compartieron sus propias historias de cómo se habían enfrentado a padres manipuladores. Nina, tu padre me llamó ayer. Nina, dijo mi mamá. Nina, durante la fiesta, quería saber si habías cambiado de opinión sobre el plan de pago. Dijo que había aprendido su lección. Nina, ¿qué lección ha aprendido? Nina, le pregunté, pensando en sus últimas publicaciones en redes sociales, donde seguía mostrando que vivía por encima de sus posibilidades, fingiendo que todo estaba bien. Nina, no. Nina, suspiró mi mamá. Nina, él aprendió que ya no puede manipularte. Eso no es lo mismo. El plan de pago que mi tía había organizado era estricto, pagos mensuales directamente de su sueldo, sin excusas. Finalmente, tuvo que conseguir un trabajo de verdad, ya que sus planes anteriores no funcionaron y su estilo de vida anterior se volvió imposible de mantener, ahora que nadie le prestaba dinero. Nina, no es justo. Nina se quejó en su último correo electrónico. Nina, soy tu padre. Se supone que debes amarme incondicionalmente. Nina, el amor no es un cheque en blanco. Nina, respondí en mi última comunicación directa con él. Nina, las condiciones son lo que pasa cuando rompes la confianza. Mi carrera estaba despegando. Había conseguido un puesto en una de las mejores firmas de Londres. Mi título y mi determinación abrieron puertas que alguna vez pensé que estaban cerradas. Cada éxito se sintió más dulce porque lo logré por mí misma.
Lo había logrado completamente por mí misma. Mi abuela se había convertido en mi aliada más fuerte. Su protección feroz era un contraste total con el amor egoísta de mi padre. Él llamó de nuevo. Mi abuela me dijo durante la cena del domingo que quería saber si ya había conseguido el trabajo en Londres. Dijo que me encantaría visitarte cuando estés instalada. Nina, ¿para visitar o pedir dinero? Nina, le pregunté, ya sabiendo la respuesta. Nina, probablemente las dos cosas, Nina respondió. Le dije que ya había dejado de financiar su estilo de vida. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Los parientes que antes permitían su comportamiento ahora compartían advertencias sobre sus nuevos planes. Mi tía Patricia había creado un chat grupal familiar específicamente para seguir sus intentos de manipulación. Intentó convencer a mi hijo de que fuera cofirmante de un préstamo para un automóvil. Le dijo que ayudaría a construir su crédito. Me sonó muy familiar, ya que hizo lo mismo conmigo cuando tenía 18 años, tratando de cargarme con deudas antes de que comenzara la universidad. En ese entonces, mi abuela interceptó los papeles y me advirtió sobre sus prácticas depredadoras, incluso las de algunos miembros de la familia. Ahora veo cómo su mundo se está reduciendo, mientras el mío crece. No sentí victoria, sino validación. Cada pago que hizo, obligado por la presión legal en lugar de responsabilidad como padre, demostró lo que siempre supe. Siempre supe que era capaz de hacer lo correcto, pero nunca pensé que tuviera que hacerlo. Mi éxito se había convertido en una forma de protección. Mientras más lograba, menos poder tenía él para afectar mi futuro. El grado en que trató de descarrilarme ahora estaba colgado en mi pared. Cada logro un recordatorio de que su mayor error no fue robarme mi dinero, sino subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La firma me había ofrecido no solo un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de los intentos de mi padre de detenerlo. Un pequeño departamento en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero, decorado con mi propio gusto, libre de cualquier influencia que pudiera intentar reclamar. Sus intentos de mantenerse en contacto se volvieron cada vez más transparentes. Primero vino la tarjeta de cumpleaños, la primera que me enviaba en años, con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. Nina, ¿viste cómo lo firmó? Nina, me preguntó mi mamá por teléfono. Nina, te amo, papá, tu mayor apoyo, Nina, respondí. La audacia de ese hombre. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en viejas fotos familiares con subtítulos sobre cómo siempre había alentado mis sueños. Cada publicación cuidadosamente seleccionada para retratarlo como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones se intensificaron, incluyendo afirmaciones sobre su inversión en mi educación. Nina está tratando de reescribir la historia, Nina me dijo. Nina, hay que asegurarse de dejar un rastro de pruebas que demuestre lo contrario. Su respuesta fue predecible. Más intentos de manipulación, más afirmaciones de lealtad familiar, más pistas sobre sus problemas financieros. Pero sus palabras ya no tenían poder para lastimarme. A través de chismes familiares me enteré de sus últimos planes. Empezó a decirle a la gente que tenía conexiones en Londres, sugiriendo que podría ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de aprovecharse de mi éxito resultó contraproducente, cuando la gente se comunicó conmigo para verificar sus afirmaciones. Nina, tu papá dice que está contratando en su empresa, Nina, me dijo un amigo de la familia. Y otro escribió, Nina se ofreció a recomendar a mi hija, por una pequeña tarifa de consultoría. Por supuesto, le respondí explicando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi empresa, que no tenía influencia sobre las contrataciones y que no tenía derecho a cobrar por falsas promesas. Cada respuesta sentía como otro ladrillo en la pared que separaba sus mentiras de mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años, viendo mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había logrado. Había conseguido el futuro que había asegurado, había cerrado todo el círculo. Nina, ¿sabes qué es lo que más me hace sentir orgullosa? Nina, me dijo ella durante una cena en mi pub local favorito. Nina. No solo lo que has logrado, sino cómo lo lograste. No dejaste que él te amargara. Te volviste más fuerte esa noche. Recibí otro mensaje de texto de él. Decía, escuché que mamá estaba de visita. El departamento debe estar estrecho. Conozco algunos hoteles excelentes. Si necesitas ayuda con los gastos. Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas viejas tácticas,
ahora tan obvias como el cristal. Lo vi claramente. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nina, cariño, Nina, dijo ella levantando su copa. Nina, tu éxito es toda la respuesta que necesita. 2 años después de la confrontación por lo del fondo universitario robado, el plan de pago de mi padre todavía estaba vigente. Cada pago mensual era un recordatorio de su responsabilidad. Intentó varios trucos para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantuvo firme. Durante una reunión familiar en casa, mi primo Jaque compartió su propia victoria. Se graduó libre de deudas, con su fondo universitario asegurado en una cuenta a la que mi padre no pudo acceder. Nina, ¿sabes qué dijo el tío Greg cuando le conté que Jaque se rió y que debería agradecerte por eso? Nina, comentó mi primo. Reaccionando exageradamente sobre su fondo, dijo que su respuesta tan dramática le ayudó a aprender una lección importante. ¿Nina aprendió? Nina, le pregunté, pensando en sus últimos intentos de convencer a la familia para que invirtieran en su nueva empresa. Nina aprendió a no apuntar a los miembros de la familia que tienen buenos abogados. Nina, respondió mi tía Sara. Nina aprendió a no apuntar a los miembros de la familia que tienen buenos abogados. Nina, respondió mi tía Sara. Y eso fue todo. Mi carrera siguió floreciendo. La firma me había promovido a una posición más alta. Mi reputación se construyó sobre la misma atención al detalle y determinación que me ayudaron a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó a mi departamento en Londres, llena de alegría forzada y pistas sobre sus problemas financieros. Dentro había escrito, todavía pagando por un error, ¿cuándo lo dejarás ir? La fijé en mi tablón de anuncios, junto a mi título y mi última carta de promoción, recordatorios de que su único error no fue robarme el dinero, sino no lograr definir mi futuro. Su firma al final, que antes representaba autoridad paternal, ahora parecía exactamente lo que era, la marca de un hombre que apostó contra la fuerza de su hija y perdió. En la gala benéfica anual de mi empresa, me pidieron que hablara sobre persistencia y superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente, pero hablé del momento en que me enteré de que mi fondo universitario se había agotado. No lo conté como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, les dije a la audiencia, las personas que más deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que debes superar, y su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea, alguien lo compartió en el grupo de chat familiar. Lo habían excluido, pero su respuesta llegó a través de mi abuela. Ella todavía estaba enojada. Dijo que estaba usando mi error para llamar la atención. Nina, no, Nina, respondió mi abuela. Nina. Ella tiene éxito usando su fuerza para ayudar a otros. Hay una diferencia. El último pago de mi padre llegó un martes. Era la última entrega del dinero que me robó. Adjuntó una nota que decía, ¿ahora podemos volver a ser familia? Presenté el recibo con toda mi otra documentación, los extractos bancarios, los textos exigentes, las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No lo hice porque lo necesitara. Ellos nunca más, pero como un recordatorio de lo lejos que había llegado, mi madre, ahora felizmente casada de nuevo, lo dijo mejor, él pensó que tomar tu dinero te mantendría dependiente de él, pero en lugar de eso, te liberó. Tenía razón. En cada intento que hizo para retenerme, me había empujado hacia adelante. Su mayor castigo no fue el plan de pago ni la desaprobación de la familia, fue verme triunfar sin él. Más allá de él, a pesar de él.